Querida iglesia, quisiera realmente decirles algunas cositas. En la primera parte del material que ustedes tienen, hay una parte donde se habla el porqué de la Biblia, las dimensiones de la Biblia. Sí, en verdad, el material obliga en su primera parte, en su introducción, porque queremos que usted lea la Biblia desde la perspectiva que debe ser. No es un libro de religión. La Biblia es una revelación de Dios para con el ser humano. Y en la introducción del material se explica justamente este detalle que es muy importante. Hay también un personaje que hoy está en blanco y negro, pero queremos darle movilidad. Este personaje le hemos llamado verdad. Dice así: mi nombre es verdad, represento lo justo, lo respetable, lo puro, lo noble, lo que es digno de admiración, lo excelente y todo lo que merezca elogio. Me voy a encargar de transportarles y llevarles al tiempo en que fueron escritos los 66 libros de la Biblia. Les voy a ayudar a extraer los principios de vida para que se apliquen en el tiempo presente. Quiero ser su amigo y guía en esta fantástica aventura. Y este personaje se va a ir presentando y en los próximos libros le vamos a mejorar, le vamos a dar una dinámica un poquito especial al respecto. En las hojas que ustedes ven aquí, esa es la investigación arqueológica, toda la investigación en paralelo, para que realmente usted pueda tener suficientes argumentos de defender la esperanza para la cual ha sido usted llamado. Como dice el apóstol Pedro, nosotros debemos defender con argumentos, utilizando la razón, la esperanza a la cual fuimos nosotros llamados. Aquí usted tiene toda esa información que le va a ayudar a todo ese tipo de argumentos. Luego el inicio, como vamos a empezar ahora, que sería aquí, en este caso, en la página 25, arranca con el bosquejo de la prédica. Esta prédica es narrativa, no verán aquí versos bíblicos de aquí o de allá, es simplemente una lectura de la Biblia y una narración. Vamos a indicar por qué las prédicas de aquí en adelante serán de tipo narrativa, ¿sí? Una vez que está la predicación elaborada, las preguntas como día 1, día 2, día 3, día 4, son lecturas bíblicas que usted al leerlos puede responder preguntas que se elaboran aquí de acuerdo al texto leído, Eso le va a permitir a usted enriquecerse del texto y poner en respuestas que usted haga en su material de trabajo, y así sucesivamente. Entonces, de pronto este personaje le dice aquí, por ejemplo, como en este caso, le dice: el rol profético de la iglesia es muy importante en el tiempo actual, escucha con atención la prédica. Cositas así, hemos querido darle esta formación. Anhelamos realmente que el libro de los Hechos, que ya estamos trabajando, que es el segundo libro después de Lucas, le hagamos de tal manera que no sea algo monótono, por así decirlo, sino que siempre haya cambios de tal manera que usted pueda accesar con gusto en este material. Queremos realmente pedirle que usted haga ese esfuerzo de adquirir la Biblia y el material en los $8 que usted conoce su valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a indicar lo siguiente. Le vamos a llamar este tema el drama de la salvación. Dice el libro de Lucas: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Así escribe en los primeros textos del libro de Lucas. Entonces, un material donde vamos a ver las características del escritor de Lucas, que como usted va a poder observar, Lucas tiene un perfil de una personalidad específica y Dios respeta la personalidad, respeta el talento de que cada hombre que Él escogió para escribir la Escritura, y eso es algo muy hermoso de parte de Dios. Dios es un caballero,
no impone a la fuerza nada, pero pone su espíritu para que el hombre decida depender del espíritu. En la parte de arriba de la pantalla, en el material que ustedes tienen aquí, hay esta indicación. Esa piedrita que usted ve a la izquierda es la primera vez que se descubre una fuente extra bíblica que menciona la ya famosa casa de pan, Belén, y data la piedrita del tiempo en que las Sagradas Escrituras lo menciona como parte del reino de Judá, como ustedes pueden ver. Y para que vean el tamaño de la piedrita, al otro lado está la mano y pueden ver el tamaño en lo que la piedrita es. Estas son las informaciones, ¿sabía usted qué? Para que usted se asimile realmente. Anhelamos que estos materiales lleguen a todo nivel. Puede llegar a un hombre que sea muy científico, muy dedicado, muy preparado, que sea doctor en cualquier rama de las ciencias de las artes, como también a la persona sencilla, porque la palabra de Dios tiene esta característica. En la siguiente lámina, por favor, vamos a ver un poquito del libro de Lucas. ¿Quién fue Lucas? Dice aquí una parte que sabía que Lucas, aparte de ser médico, era un investigador. Y recuerden lo que él mismo dice: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto. Entonces aquí tenemos un personaje especial, que además de ser un profesional de la medicina, era un investigador. Aquí ya se anula ese principio que dicen, pero estos cristianitos son del todo mismo, ¿sí? Del todo, no son preparados, no tienen PhDs como yo, no tienen los títulos como yo. El libro de Lucas fue escrito por un médico y que además de médico era un especial investigador. Pero además de eso, las siguientes características, miren. El material que vamos a leerle, el Evangelio de Lucas, es el más largo de los 4 evangelios y utiliza una lingüística, utiliza una estructura literaria especial. Su vocabulario es mucho más rico que el libro de Marcos y el libro de Mateo. Lucas escribe un relato, por eso las prédicas serán así, un relato. Vamos a buscar relatar lo que este investigador, este médico de Lucas lo hizo y utilizó un lenguaje muy fino. Dice las investigaciones que el libro de Lucas fue escrito en el lenguaje griego ático, que fue usado por Platón, por Aristóteles, que usaban los filósofos. No era hecho por el koiné, que era el griego común, que se utilizaba para la gente popular. Es hecho de una manera refinada. Así constan los análisis al respecto. El destinatario. Lucas se dirigió a alguien especial, Teófilo, que consta en la escritura con un nombre especial que significa amigo de Dios. Entonces, anhelamos que usted sea un Teófilo, ¿sí? Y que el libro de Lucas sea dirigido a usted, mi estimado Teófilo, porque Teófilo significa ser amigo de Dios. Y la fecha se considera que está más o menos en el orden de los 60 años después de Cristo. Entonces, más o menos ese es el tema. Vamos a hacer, aunque el tiempo se me ha ido, híjole, vamos a hacer más o menos esta costumbre. Yo le voy a pedir rapidito a mi esposa que me acompañe aquí un ratito para que se dé lectura. Vamos a leer, todos vamos a tener el próximo domingo, todos vamos a tener la misma Biblia para que todos leamos en la misma traducción. Sí, y vamos a leer la palabra del Señor. Y todos lo vamos a hacer iguales. Vamos a respetar siempre, a ponernos de pie, ¿sí? Para leer la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a leer así, en la página 8, desde donde dice tal cosa hasta tal parte. Esa es la lectura, la norma que vamos a utilizar, ¿sí? Desde la página 8, ¿no? No sé si algunos ya lo tienen, entonces no. Página 8.
si vamos a leer del libro de la Biblia, ¿sí? Desde aquí, los libros de la Biblia, página 8, de la Biblia, desde los que ya tienen, desde la página 8, desde la parte que dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén, hasta la última parte, hasta el tercer párrafo que dice, gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ese sector, parte de la carta, vamos a leer. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndolos preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Amén. Gracias también. Tomemos asiento. Esta última narración va a ser la parte que vamos a analizar al final. Pero quisiera, a manera de relato, vamos a usar el concepto del relato, ¿sí? La primera parte. Dice la Escritura, y esto ustedes ya es conocido, por eso lo voy a pasar muy a la ligera. Dice, la Virgen dará a luz un hijo que se llamará Jesús. Las características de ese niño llamado Jesús son especiales. Su nacimiento sucede sin intervención humana, es una acción directa del Espíritu Santo. Ahí ya podría salir sospechas. ¿Cómo es que una virgen dio a luz? ¿Cómo podemos entender esto? Si uno analiza todo lo que es el proceso de la fecundación, que recién el concepto de cromosomas, etcétera, es descubierto en las plantas en el año más o menos 1890, y es recientemente, de los 1800 a 1900, que se conoce realmente toda la parte cromosómica de lo que es el hombre y de la mujer. Pero vamos un poco a tratar de explicar lo que ahorita más o menos se conoce y entender lo que sucedió cuando el Espíritu Santo reposó sobre María y se produjo la fecundación. Hoy se conoce que realmente el hombre, cuando tiene relaciones sexuales con su esposa, genera más o menos 250 millones de espermas. Y dice que la ciencia, que avanzar las espermas para tratar de producir la fecundación es una carrera increíble. Ni bien inician, mueren bastantes, porque la mujer solo en ciertos momentos tiene la capacidad de abrir su cuello uterino porque está obturado. Y cuando así en el periodo de la mujer se presenta, esa obturación se abre como una escalera química, por así decirlo. Por ahí van las espermas a toda velocidad tratando de conseguir su objetivo. Es una aventura impresionante que hoy se conoce todo su desarrollo. De pronto, todos esos 250 millones de espermas logran entrar a las trompas de Falopio. ¿Saben unos cuántos? 20. Eso es lo que logran entrar.
y llegan, por así decirlo, como cansaditos, ¿no? Porque no pueden hacer otra cosa. Una vez que encuentran en las trompas de falopio, dicen los especialistas que entran a adormecerse. Hay un ambiente tal en que como reposan, hasta que los óvulos estén listos para ser desprendidos. Entonces el ovario hace su tiempo de maduración y desprende el óvulo, y el óvulo emite un mensaje químico que se le despiertan un poquito los espermas 20 que quedaron ahí, y otra vez cobran fuerza, por así decirlo, y se disparan tratando de alcanzarle al óvulo. Una vez que le miran al óvulo, se lanza en su carrera para poder llegar. Tiene que entrar uno solo. Muchos intentan, de los 20, 15 que quedan, pero uno solamente entra. Y cuando entra, dicen así los especialistas, sucede algo especial. Primero, el esperma tiene que hacer una perforación, por así decirle, en la casquete del óvulo. Una vez que logra entrar, se obtura. ¿Cómo se obtura? Hacen micros explosiones alrededor de todo el óvulo, explosiones realmente, para que esas explosiones cambian la estructura externa del óvulo, lo cristaliza para evitar que entre otro esperma, porque si entrarían dos se tendría ya un problema. Yo digo, qué cosa más maravillosa realmente es así. Pero ¿qué lleva el esperma? Simplemente cromosomas. Cromosomas del hombre, cromosomas de la mujer, que son una especie de bastoncitos que no son otra cosa que estructuras químicas, biológicas, que se unen a la estructura química biológica de una mujer. Entonces uno puede entender lo que sucede cuando hay un milagro. Quiero hacer una especie de una ilustración sencilla para entender cómo interviene Dios en los milagros. ¿Se acuerdan cuando la Escritura menciona de que había un hombre que tenía la mano seca, y que en el día sábado estaba ahí, y de pronto los judíos se alarmaron porque Jesús sanó a este hombre de mano seca y le dijo: tú que tienes la mano seca, levanta tu mano y muévete. Para que esté una mano seca, en el razonamiento lógico, usted y yo, se entiende que hay dos cosas por lo menos que le estaba pasando a esa mano seca. Primero, no había flujo de ¿qué? De sangre. Estaba seca, no había flujo de sangre, por eso estaba así. Y estaba inmóvil. ¿Por qué? Porque todo su sistema nervioso estaba obstruido. En otras palabras, no había electricidad ni había flujo de sangre. Lo elemental, ¿verdad? Pero para que esa mano seca que estaba este hombre pueda extenderse y moverse, así como estoy moviendo mi brazo, se entiende que sucedió dos cosas: que ya hubo flujo de sangre y que también la electricidad, por así decirlo, empezó a fluir, porque toda la parte, llámese así, de los conductos y de los nervios empezaron a funcionar. Pero había un agente externo que movió para que haya flujo de sangre y los centros nerviosos puedan funcionar de manera normal. El concepto de milagro no es que Dios rompe las leyes químicas, las leyes físicas, las leyes biológicas, sino que interviene porque Él es el creador y moviliza a la estructura física, química, biológica que Él hizo para que se produzca el propósito que así se lo hace. Estaba preparado por el Señor. Si usted es un investigador cuidadoso y si sabe lo que significa en la práctica la fecundación, ya lo posterior de una relación sexual, ¿no? Sino que lo que es realmente el concepto de la fecundación en sí mismo, puede darse cuenta cómo operó el Espíritu Santo en ese momento preciso que el óvulo ya madurito, el ovito madurito, estaba por las trompas de falopio y qué tenía que suceder para conseguir eso. Hoy la inseminación in vitro suele suceder dos cosas interesantes. Le cogen al ovito y le ponen con los espermas en cierta estructura muy hábil para que puedan tener, y ahí se mantienen hasta que uno de los espermas puede entrar y que sea la fecundación, por así decirlo, natural, pero a veces no ocurre eso. ¿Sabe qué hace hoy la ciencia? Le coge de esos
millones de espermas a un hito. Le examinan y es interesante. Todo este proceso de los 250 millones para que uno llegue es una especie de eliminación, porque la naturaleza creada por Dios tiene que escoger al adecuado. Hoy escogen con una especie de inyección, por así decirle, le absorben un esperma. Y luego al óvulo tan chiquitito le abren y le inyectan dentro el esperma y luego le cierran para que pueda ser fecundado. Es el concepto que se tiene y que ahora es muy conocido, con de lo que yo recuerdo un tanto, en el orden del 60% consiguen ya así hacerlo. Tremendamente interesante lo que hoy la ciencia hace, pero yo quisiera solamente hacerles meditar cómo realmente en la práctica se produjo en la parte de María, que siendo virgen produjo un precioso bebé llamado Jesús. ¿Qué características? Nosotros vamos a ir descubriendo en lo siguiente, en este material y los libros que vienen, cómo realmente se producen los milagros. Dice la Escritura que, dice que Jesús era un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo, tomará el trono de David, continuará el reinado de Israel, él procede de la línea generacional de David, reinará para siempre, su reino no tendrá fin, será el Hijo de Dios. Estas son las características de Jesús. Y aquí hay un principio interesante. ¿Sabe cuál es el principio? Que Jesús fue, por así decirlo, predefinido antes de que se formase en el vientre de su madre. Y este principio de Dios es común. El profeta Jeremías igualmente se produce el mismo concepto. Antes de que fueses engendrado, te escogí, dice la Biblia. Antes de que nacieses, te consagré para ser profeta para las naciones. Imagínense ustedes. Entonces, el principio de escoger, de predeterminar de parte de Dios es común a lo largo de la Escritura. Y tanto el Señor Jesús fue predestinado con un propósito muy definido. En el material que usted va a trabajar respecto a Juan el Bautista, va a ver que se repite el mismo principio. Por eso esto es, a mi juicio, hermoso. Leer la Escritura y las preguntas que le permite a usted extraer de la Escritura todos estos principios. Y esto nos motiva a que usted y yo podemos ser escogidos. Pongo simplemente abro un paréntesis para decir lo siguiente. No seamos espermas que en el camino no fecundamos y no tenemos propósito. Que por no tener propósito en el camino los espermas se eliminan. Usted y yo tenemos propósito en la vida. Tenemos que fecundar, por así decirle, el propósito. No somos al azar que vivimos por vivir. Tenemos un propósito, tenemos que fecundar el propósito para darle una realidad a nuestra vida. Siguiente lámina. Características de la madre de Jesús, de la forma narrativa, ¿sí? Del relato. Es interesante que en el relato el investigador Lucas hace un análisis profundo del carácter de María. Creo que la iglesia evangélica ha cometido un grave error de no estudiar del relato bíblico las características y la personalidad de María. Pocos evangélicos cristianos han estudiado el Magnificat de María. En el material permite que usted se entre al canto de María y se lo analice con profundidad. Y entre las características de ella, por supuesto, son interesantes. Ella glorifica a Dios por lo sucedido. Ella comprende que es parte del propósito de Dios. No cuestiona, dice, si tú dices esto, así será. Pero ella reconoce su bajeza, reconoce la necesidad de un Salvador,
por la boca misma de María se menciona así. Ella asume en su interior y lo expresa en su canto, que ella será llamada por todas las generaciones bienaventurada. Ella asume eso. Interesante todo esto, como vamos a ver un poquito después lo que sucede en el libro de los Hechos. Qué hermoso realmente la posición de María. Pero no solamente eso, sino que María reconoce que lo que tiene en su vientre es el cumplimiento de la Escritura desde los tiempos de Abraham. María se mete en la historia de su pueblo. María comprendió que era parte del propósito del desarrollo del pueblo de Dios de Israel. Porque ella sabía muy bien las Escrituras respecto a las promesas de Dios a través de los profetas desde sus propios ancestros. María, en el canto del Magnificat, muestra realmente en una forma muy hermosa el concepto de una mujer preparada, que conocía la historia de su nación, que sabía muy bien ser humilde delante de Dios, que sabía la necesidad de un Salvador y que aceptaba el reto dado por Dios para llevar en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios. Pero hay otra cosa interesante. Ustedes saben todo el proceso de nacimiento. Ya quedó embarazada. En el material se analiza los líos que tuvo con José y todo el proceso que ustedes saben la historia. Pero aparece de pronto circunstancias como especiales. ¿Por qué tenía que suceder que en ese tiempo de Jesús el César romano dé una orden para que se haga un censo en todas las naciones que tenía su bota militar, por así decirlo? Porque tenía que cumplirse la escritura de que Jesús tenía que nacer en Belén de Judá, en la casa de pan. Y tuvo que viajar María muchos kilómetros, ¿no?, de distancia para cumplir su objetivo. Y ahí viajó a Belén. Es interesante que María dio a luz en un pesebre, no hubo lugar en otro sitio, estaba como más o menos estamos ahora, ¿no? Todos se desplazan para ir a la votación. Si hubiese un censo que hemos pasado como país, igualmente, todos se desplazan a su lugar de origen. La gente estaba ocupada, nadie percibió que había que nacer Jesús. El dueño de la hostal dijo: lo siento, no tengo lugar para ustedes, si quieren ese lugar donde está con olor a vacas que está por allá, nada más, si eso quieren, porque había un buen negocio, había movimiento de gente, había realmente un turismo especial, había dinero de por medio. Jesús pasó inadvertido completamente para ellos, pero no para todos, porque en los campos, los pastores, en la soledad de la noche estrellada, de pronto invadió una luz refulgente, como dice la Escritura, y se le apareció un ángel, como sabemos la historia. Y aquí es una cosa interesante. Yo pienso y les digo, ¿cómo es que se aparece un ángel? ¿Cómo entendemos que hay un ángel que de pronto se aparece y de pronto se inflama el cielo, por así decirlo, y miles de ángeles aparecen en el cielo? ¿Es que hay mundos paralelos? ¿Hay universos de otras dimensiones? La Escritura lo muestra que sí. Y recién en estos tiempos se sabe, a lo largo de la ciencia, que hay mundos paralelos. Los científicos dicen que el mundo ahorita que ustedes sentados, yo aquí de pie, hay mundos diferentes que nosotros no percibimos, pero que existen. Dice hoy la ciencia. Pero la Biblia, 2000 años antes, ya muestra este concepto de ver mundos paralelos. Dios se revela a través de los ángeles a los sencillos de corazón. Y aquí hay otro principio, que Dios se revela a sí mismo de diferentes maneras. A los doctores de la ley sabían las Escrituras, pero a los pastores se les reveló de manera directa, como ustedes realmente saben muy bien. Entonces, aquí podemos ver que los pastores afuera de la ciudad recibieron la noticia. El cielo se iluminó con un inmenso resplandor. La multitud de los ángeles del cielo alabaron a Dios y les dijeron a los pastores que vayan al pesebre. Los pastores fueron, presenciaron que era una realidad y se llenaron de gozo.
La revelación de Dios, querida y amada iglesia, no es para todos, en ciertos casos. A la multitud de la ciudad, cero. A los sencillos pastores se les manifestó completamente. Qué precioso, ¿verdad? Usted y yo, digo yo en la reflexión, tengo la Biblia. Aquí puede revelarse Dios de manera particular a mí en forma especial. Claro que sí, porque la Escritura muestra que Él lo hace según su voluntad a quien Él quiere. Sea usted y yo personas que percibamos la revelación de Dios. ¿Sí? Luego dice la historia en el relato mismo que una vez que ya nació Jesús, a los 8 días les llevaron para circuncidarlo. Ojo con eso. Mire lo que dice la Escritura. Jesús fue llevado al templo de Jerusalén para ser consagrado a Dios. Se fueron como padres, presentaron la ofrenda conforme a la ley de Moisés. Jesús cumplió la ley. Pregunto, ¿usted y yo debemos cumplir la ley? Qué tremendo, ¿no? Debemos cumplir la ley. Hace 2 domingos el periodista Diego Kendo entró acá a la iglesia para pedir alguna información respecto a la Biblia. Y yo le envié un documento a la Radiovisión sobre las inquietudes que él tenía. Y entre uno de los puntos del material que fue enviado, yo le decía que nosotros debemos ser coherentes, porque una persona que sea excelente en el manejo de la cosa pública, pero que sea realmente en su vida privada, tenga desorden, no hay coherencia. Porque de igual manera, una persona que sea, por así decirle, un buen conocedor de la Escritura, que conozca bien, entre comillas, la Biblia, pero sea vago, ocioso y no productivo, tampoco hay coherencia. La coherencia es en las 2 líneas. Y esto es importante para nosotros entender. Mi hermano querido, no puede haber coherencia. Soy un experto, entre comillas, de leer la Escritura, pero en la vida práctica no me desenvuelvo bien como debe ser. Debe haber coherencia. Jesús cumplió con la ley, el Hijo de Dios. Sus padres cumplieron con la ley. Qué hermosa experiencia. Pero en ese momento de la presentación en el templo, sucede algo interesante. Simeón y Ana profetizaron sobre el propósito del nacimiento de Jesús. Para mí tiene mucha implicación para nuestra vida personal. Simeón era un hombre y Ana igualmente una mujer que estaban esperando abrazar al niño. Y hablaron a los padres. Yo creo firmemente que Dios nos puede utilizar a nosotros y de pronto alguien nos habla, alguien nos dice algo especial de parte de Dios y que de nosotros debemos estar como atentos para percibir. Recuerden la semana pasada en el rol profético, el rol profético tiene la característica de ver lo que pasa en el futuro, de percibir lo que viene el desastre. La iglesia debe percibir un futuro, debe percibir un futuro, lo que puede suceder. Y tanto Simeón como Ana profetizaron sobre el propósito del nacimiento de Jesús. Qué hermosas palabras. Pero todo esto implicaba ¿qué? Para los ojos de María que estaba escuchando. ¿Qué le dijeron sobre Jesús? Que Jesús iba a ser luz que ilumina a las naciones. Y ese es nuestro rol. Si usted y yo percibimos que esta escritura tiene sentido, usted y yo debemos mostrar a Jesús que ilumina las naciones, que es gloria del pueblo de Israel. Qué cosa lamentable que actualmente Israel no lo ve así. Pero Jesús es gloria del pueblo de Israel. Jesús estaba hecho para preparar la caída y el levantamiento de Israel. Para todo eso que genera oposición con el fin de que se manifiesten las intenciones del corazón humano. Y es lo que sucede también en nuestra vida cotidiana. ¿Qué sucede cuando se pelea marido y mujer? Muy típico, ¿no? ¿Es bueno o no la confrontación? No, que va a ser bueno. A veces es bueno la confrontación, porque muestra cuál es la naturaleza de él y cuál es la naturaleza de ella.
Eso muestra una confrontación. Y Jesús vino con ese fin, para confrontar, para que se pueda saber cuáles realmente son las intenciones del corazón. Y María sufría, porque le dijo a Simeón: una espada de dolor atravesará tu corazón. ¡Wow! María, la percepción de aquella madre, preocupada por su hijo, le empiezan a decir a su niño en brazos que ella va a sufrir harto con ese niño. Y eso le grababa a María en su corazón. Es interesante la historia. Pasan los años, 33 años, María ya, por supuesto, verle al hijo ya de 33 años, colgado en el madero, muerto. Cuánto sufrió esa tierna y hermosa mujer. Cuánto sufrió. Lo cogió en sus brazos cuando bajó de la cruz. Le vio resucitado. Pero ojo con esto. Una vez que dice la Escritura, y eso se ve en el libro que vamos a ver luego del libro de los Hechos, cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, nunca más se volvió a hablar de María. La Biblia no registra ni un solo punto sobre la vida de María. Terminó su propósito, quedó un poco en el anonimato en ese sentido de su vida última. ¿Qué pasó con él? Interesante, ¿verdad? Pues eso es el concepto que nosotros debemos de entender en esta narración. Y luego pasó algo interesante para terminar este tiempo. Dice la Escritura que a los 12 años de edad, ya la última hoja, a las 12 años de edad, cuando Jesús acompañó a sus padres, José y María, al templo, ya había tenido 12 años, un jovencito ahí, muy lindo, me imagino. De pronto se le perdió, como sucede en nuestro tiempo, ¿verdad? Que se nos pierden nuestros hijos. ¿Cómo reaccionamos cuando se pierden los hijos? Tremendo, ¿verdad? Tremendo susto, tremenda angustia, ¿no? Y de pronto, así dice la Escritura, que los padres de Jesús, María y José, perdieron a su hijo 3 días. Y en sustos, imagínense ustedes cómo era de entenderse, regresan a los 3 días y le ven a su hijito Jesucito discutiendo con los doctores de la ley. Yo pregunto, ¿no? Elcita, usted como madre, ¿qué le hubiera dicho? Como toda buena madre, ¿no? Que le va a pegar su buen jalón de orejas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te perdiste? ¿No? Noten, María, exactamente como usted, madre, y como cualquier padre racional que hace su tarea, le reclama al hijo: ¿cómo es que te desapareces 3 días? Y dice así la Escritura, que le reclaman el comportamiento de Jesús. Le dice María: tu padre y yo te hemos buscado 3 días, ¿por qué nos haces esto? Delante de los doctores le reclamaron. Y ustedes saben la respuesta de Jesús. Él muy tranquilo, muy sereno. Oye, no le dice mamá, pero le dice: oye, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tenía que ocuparme en las cosas de mi padre? Noten el papelón de María y José. El papelón. Les reclaman ahí María y José: oye, Jesús, ¿cómo nos vas a hacer esto? Tu padre y yo te estábamos buscando. Jesús: un momentito, ¿por qué me buscaban? Yo tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Toda la gente, ¿qué piensa? ¿Cuál padre? ¿Qué tal eso, no? Esa es la forma narrativa que se cuenta la historia de realidades que sucedió, por supuesto, ahí. Pero luego dice que Jesús regresó con sus padres y vivió sujeto a ellos. Jesús, el Hijo de Dios, vivió sujeto a sus padres. Ay, esto que se entendiera a los hijitos, que a veces se creen tan perfectos, que se creen tan dueños de sí mismos. Jesús, el Hijo de Dios, vivió sujeto a sus padres. Buena enseñanza, ¿verdad? Jesús empezó a trabajar. Seguramente José, su papá, en la tierra le decía: Jesús, a trabajar, levántate a las 6 de la mañana, anda a cortar este árbol, trae madera, no coge el serrucho. ¿Creen que algún momento Jesús se golpeó el dedo con el martillo? ¿Cómo? ¿Qué gritaría Jesús? ¿Diría algo raro? Sí.
Jesús era normal, se desenvolvió de manera normal, como todo ser humano. Aprendió, y la Biblia dice, aprendió a obedecer. Eso dice el libro de Hebreos, que Jesús aprendió a obedecer. Así dice el texto de manera directa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, creo yo que la escritura última parte dice, creció en sabiduría, estatura y gozaba del favor de Dios y de las personas. Aquí termina la narración. En el material se profundiza. En el material se busca realmente que usted al terminar, anhelo, querida y amada iglesia, que usted para el próximo domingo, para el próximo fin de semana, ¿sí? El próximo fin de semana, usted haya leído todo hasta la página, por solo esta vez, 42. Voy a corregir un poco en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en la primera parte, porque hay una introducción que es un poquito larguita, con gráficos y todo, demora, pero anhelamos que sea máximo unos 3 promedios capítulos por semana que usted lo estudie. Pero anhelamos que usted venga la próxima fin de semana revisado hasta la página 42. Yo me propuse hacer lo mío, mi hermano querido, pero qué lindo, a ver, mi querido, a ver, muéstrame su libro de estudio, ¿cómo está? Eso voy a hacer yo, ¿qué? Sí, a ver, muéstrame el libro, pero no quiero así como está ahorita, ¿no es cierto? Todo en blanco, todo bonito, rayadito, con colores, con esfero negro, azul, rojo, con buena letra y buen modo, como dicen. ¿De acuerdo? Eso se anhela que cada uno de nosotros lo hagamos. ¿Sí? ¿Hecho? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a tener contentamiento. Así van a ser, es un relato con el lenguaje muy elevado como utilizaba nuestro querido amigo Lucas, ¿sí? El personaje de la verdad nos va a llevar en esta semana a descubrir riquezas de la Escritura para venir bien aprendidos y vividos la próxima semana. Querido Padre Celestial, de pie delante de ti esta comunidad te da gracias. Hemos leído una parte de tu carta desde su inicio. Hemos leído y queremos que en esta semana tú nos ayudes a estudiarla con regocijo, con alegría. Danos la fuerza, Señor. Danos el poder para hacerlo. Queremos disfrutar de tu palabra. Poquito a poquito, entender las cosas que tú quieres mostrarnos hoy en el tiempo en que vivimos. Queremos ser lo que tú le dijiste a Josué, que no se aparte de tu palabra ni a derecha ni a izquierda, porque si así lo hace, tú le dijiste a Josué que Josué iba a prosperar en todo lo que quiera hacer. Queremos nosotros de igual manera, oh Señor, no dejar tu palabra ni a derecha ni a izquierda, sino cumplirlo, para que en todo lo que nosotros nos empeñemos en hacer, tú nos des tu bendición. Papá, ayúdanos, papá querido, a hacerlo así. Espíritu Santo, la unción tuya de lo alto para poder cumplir el propósito. En Cristo Jesús. Amén.